1. Los límites de la reforma de la policía. Tamir Rice y John Crawford murieron tiroteados porque la reacción instintiva de un policía fue dispararles. En el extrarradio de Atlanta, Anthony Hill. En Pasco, California, Antonio Zambrano Montes. Y en Dallas, Jason Harris murieron bajo las balas de policías que no vieron que esas personas padecían enfermedades mentales. A Oscar Grant en Oakland, a Kai Corley en Brooklyn y Eric Harris en Tulsa, les dispararon por error unos agentes que no usaron con el suficiente cuidado sus armas de fuego. En North Charleston, Carolina del Sur, el agente de policía Michael Slager disparó por la espalda a Walter Scott, que huía de un control de tráfico intentando evitar un potencial arresto por incumplimiento en el pago de la pensión de sus hijos. Luego, con el apoyo de otros policías, le acusarían con pruebas falsas para encubrir el crimen. En Staten Island mataron a Eric Garner, en parte debido a una respuesta policial demasiado agresiva frente a su supuesta venta ilegal de cigarrillos sueltos. Las recientes muertes a manos de la policía de tantos hombres negros desarmados en circunstancias tan diferentes han introducido la cuestión de la reforma de la policía en la actualidad nacional de una manera inaudita desde hace más de una generación. ¿Hay un aumento explosivo de la violencia policial? No cabe duda de que la policía estadounidense usa sus armas mucho más que cualquier otra policía de las democracias desarrolladas. Por desgracia, no contamos con una información completamente detallada sobre el número o la naturaleza de las muertes a manos de la policía. A pesar de que una ley de 2006 exige que se facilite esa información, una ley que se ratificó en 2014, muchos departamentos de policía no la cumplen. Los investigadores tienen que recurrir a fuentes de información independientes como los noticiarios locales para recopilar los datos como puedan. The Guardian y el Washington Post documentaron en un trabajo conjunto 1.100 muertes en 2014, 991 en 2015 y 1.080 en 2016. Son menos que en los años 60 y 70, pero demasiadas al fin y al cabo. Los afroestadounidenses son víctimas desproporcionadas de los tiroteos de la policía. Los adolescentes negros tienen hasta un 21% más de posibilidades de morir a manos de la policía que los adolescentes blancos, aunque estos porcentajes suelen ser proporcionales a la raza de los infractores de la legislación sobre armas o de las víctimas de tiroteos en general. El uso de perfiles raciales sigue siendo generalizado y muchas comunidades racializadas son víctimas de una labor policial agresiva e irrespetuosa. Los recientes sucesos en Ferguson y North Charleston difícilmente se pueden considerar casos excepcionales. Las personas negras y latinas son el blanco abrumadoramente mayoritario de las interacciones policiales de bajo nivel, desde multas de tráfico a la búsqueda y captura por delitos menores. Y estas personas denuncian frecuentemente que han sufrido un tratamiento hostil y degradante a pesar de no haber hecho nada malo. En la ciudad de Nueva York, entre el 80 y el 90% de las personas afectadas por esas interacciones son racializadas. Esta forma de labor policial se apoya en una mentalidad para la cual las personas racializadas cometen más delitos y por ende tienen que ser objeto de tácticas policiales más duras. La policía sostiene que los vecinos de las comunidades con mayores tasas de delito a menudo solicitan la acción policial. Lo que no se cuenta es que esas comunidades también piden mejores escuelas, parques, librerías y empleos, pero esos servicios rara vez se facilitan. Carecen del poder político para obtener servicios y apoyo reales que consigan que sus comunidades sean más seguras y sanas. La realidad es que, si les tocara a ellas, las comunidades blancas de clase media y ricas pondrían fin al acoso y la humillación infligidas por la policía en las comunidades racializadas, con independencia de la tasa de delitos. Con frecuencia, quienes ponen en tela de juicio a la policía y su autoridad son víctimas de amenazas y agresiones físicas. En 2012, Alvin Cruz, joven vecino de Harlem que había sido parado y registrado repetidamente por la policía sin justificación, grabó un encuentro con un policía en el que preguntó a este por el motivo de la parada. Como respuesta, el agente de policía le insultó, le retorció el brazo por la espalda y le dijo: «Tío, te voy a romper el puto brazo y luego te voy a dar una hostia en la puta cara». Ni siquiera las personas racializadas ricas y más poderosas quedan inmunes. En 2009, Henry Louis Gates Jr.,
profesor de Harvard y una celebridad en la cadena PBS, fue detenido por la policía de Cambridge en su propio domicilio. Había perdido las llaves de casa y un vecino llamó a la policía y lo denunció por allanamiento. Este incidente llevó al presidente Obama a declarar lo siguiente: en primer lugar, creo que es justo decir que cualquiera de nosotros estaría muy enfadado. En segundo lugar, que la policía de Cambridge actuó de forma estúpida deteniendo a alguien cuando ya tenía pruebas de que se encontraba en su propia casa. Y en tercer lugar, que lo que creo que sabemos, con independencia y al margen de este incidente, es que este país cuenta con un largo historial de identificaciones policiales desproporcionadas a afroestadounidenses y latinos por parte de las fuerzas del orden. Parte del problema procede de una mentalidad de guerrero. Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública. El hecho de contar con carros de combate y armamento militar, de que muchos de ellos sean veteranos del ejército y de que unidades militarizadas, como la Special Weapons and Tactics, SWAT, proliferaran durante la guerra contra las drogas en la década de los 80 y la guerra contra el terrorismo tras el 11S, no hace más que alimentar esa percepción, así como la creencia de que comunidades enteras están incontroladas y son peligrosas, sospechosas y básicamente criminales. Cuando esto sucede, la policía se precipita en el uso de la fuerza. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza no es más que la punta del iceberg del exceso de intervención policial. En la actualidad hay más de 2 millones de estadounidenses en la cárcel y otros 4 millones en libertad vigilada o condicional. Muchas de estas personas han perdido el derecho al voto. La mayoría tendrá graves dificultades para encontrar trabajo y nunca se recuperarán de la pérdida de ingresos y de experiencia laboral. Muchas han sufrido un deterioro irreversible de sus vínculos familiares y se han visto empujadas a una delincuencia más grave y violenta. A pesar de que se han podido documentar razonablemente numerosos casos de detenciones ilegales y condenas arbitrarias, la mayor parte de esas detenciones se llevaron a cabo respetando la legalidad y los procedimientos establecidos, pero sus efectos sobre los individuos y las comunidades son increíblemente destructivos. Reformas. Todo intento de conseguir que la labor policial sea más justa tiene que abordar los problemas del exceso en el uso de la fuerza, el exceso de intervención policial y el desprecio hacia los ciudadanos. El grueso del debate público se ha centrado en la necesidad de una formación nueva y mejorada, en la diversificación de la policía y en la adopción de la policía comunitaria como estrategias de reforma, junto a otras reformas encaminadas a una mejora en la rendición de cuentas. Sin embargo, la mayoría de estas reformas no consiguen abordar los problemas fundamentales inherentes a la labor policial. Formación. La grabación en video de la muerte de Eric Garner, motivada por una presunta venta de cigarrillos sueltos, expolió inmediatamente los llamamientos a una formación adicional de los agentes sobre cómo usar la fuerza cuando llevan a cabo detenciones. Estos agentes fueron acusados por utilizar una llave de estrangulamiento prohibida y no responder a sus súplicas cuando aseguraba que no podía respirar. El alcalde, Bill de Blasio, y el comisario general de la policía, William Bratton, reaccionaron anunciando que todos los agentes del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD en sus siglas en inglés, recibirían formación adicional sobre el uso de la fuerza, al objeto de que en un futuro realicen detenciones con menos probabilidades de producir heridas graves, así como formación en métodos para mitigar la tensión en conflictos y comunicarse con mayor eficacia con la ciudadanía. Esa formación ignora dos factores importantes en la muerte de Garner. El primero es el desprecio displicente que los agentes mostraron hacia su integridad física, ignorando sus gritos de «no puedo respirar» y reaccionando con aparente indiferencia a su estado prácticamente inerte mientras esperaban una ambulancia. Este es un problema de valores que parece confirmar la opinión de que, para demasiados policías, las vidas negras no importan. El segundo es el enfoque policial de las ventanas rotas, que pone el punto de mira en las infracciones leves para ejercer una intervención intensiva, ofensiva y agresiva. Esta teoría fue formulada por primera vez en 1982 por los criminólogos James Q. Wilson y George Kelling. Estos recurrieron a estudios sobre el comportamiento ya existentes
que mostraban que cuando se deja un coche abandonado en una calle normalmente no le pasa nada, pero que basta que una de sus ventanas esté rota para que el coche no tarde en terminar destrozado. Moraleja: la falta de señales de cuidado y mantenimiento desencadenará las tendencias destructivas latentes en las personas. De esta suerte, si las ciudades quieren tener o mantener barrios libres de delincuencia, deben emprender acciones que aseguren que el vecindario percibe la presión para que obedezca las normas civilizadas de comportamiento público. La mejor manera de conseguirlo es utilizar la policía para recordar de manera sutil y no tan sutil que el comportamiento incontrolado, indisciplinado y antisocial es inaceptable. De no ser así, se impondrán los instintos más bajos de las personas y reinará un comportamiento depredador, en un regreso a la hobbesiana guerra de todos contra todos. La aparición de esta teoría en 1982 está asociada a un abanico más amplio del pensamiento neoconservador sobre la ciudad que se remonta a la década de los años 60. Edward Banfield, antiguo mentor y colaborador de Wilson, y también colaborador estrecho del economista neoliberal Milton Friedman en la Universidad de Chicago, alumbró muchas de las ideas que terminaron configurando el nuevo consenso conservador sobre las ciudades. En su influyente obra de 1970, The Unheavenly City, Banfield sostiene que los pobres están atrapados en una cultura de la pobreza que les vuelve en gran medida inmunes a la ayuda gubernamental. Aunque dispone de más tiempo libre que casi nadie, la indiferencia, la apatía, si así se prefiere, de la persona de clase baja es tal que ni siquiera lleva a cabo las reparaciones más sencillas del lugar en el que vive. No le molestan la suciedad ni el deterioro y no le importa la escasez de instalaciones públicas, tales como escuelas, parques, hospitales o bibliotecas. De hecho, allí donde éstas existen puede llegar a destrozarlas por descuido o incluso por actos de vandalismo. A diferencia de Banfield, que en muchos aspectos abanderó el abandono de las ciudades, Wilson denunció el declive de las áreas urbanas. Junto a escritores como Fred Siegel, Wilson apuntaba a la doble amenaza de un liderazgo progresista en quiebra y de los supuestos fracasos morales de los afroestadounidenses. Los tres sostenían que, sin pretenderlo, los progresistas habían desencadenado el caos urbano socavando los mecanismos formales de control social que posibilitaban vivir en la ciudad. Por apoyar las reivindicaciones más radicales de las expresiones urbanas tardías del movimiento por los derechos civiles, habrían terminado debilitando hasta tal punto a la policía, a los maestros y a otras fuerzas gubernamentales de regulación del comportamiento que acabó reinando el caos. Wilson, en la línea de Banfield, creía firmemente que había límites profundos en lo que el gobierno podía hacer para ayudar a los pobres. Invertir dinero en ellos sería un despilfarro. Los nuevos servicios no se usarían o acabarían destrozados. No abandonarían sus actitudes perezosas y destructivas. Toda vez que la raíz del problema es un fracaso esencialmente moral y cultural o una falta de controles externos para regular impulsos humanos inherentemente destructivos, la solución debía cobrar la forma de mecanismos punitivos de control social para restaurar el orden y la estabilidad en los barrios. Las opiniones de Wilson se inspiraban en un pensamiento cercano al racismo que había surgido de una mezcla de razones culturales y biológicas que explicarían la inferioridad de los negros pobres. Wilson escribió junto a Richard Herrnstein Crime and Human Nature, donde aseguraban que había importantes determinantes biológicos de la criminalidad. Aunque la raza no era uno de los determinantes centrales, el discurso sobre el CI y el tipo corporal abrió las puertas a una especie de sociobiología que llevó a Herrnstein a escribir junto a Charles Murray, quien también era un estrecho colaborador de Wilson, el libro explícitamente racista The Bell Curve. Lo que hacía falta para contener esta marea de declive civilizatorio, sostenían, era facultar a la policía no solo para combatir la delincuencia, sino también para convertirse en agentes de autoridad moral en las calles. El nuevo papel de la policía consistía en intervenir en los desórdenes cotidianos que suceden en la vida urbana y que habían contribuido a la percepción de que todo está permitido. La teoría de las ventanas rotas da la vuelta mágicamente a la teoría razonable de la relación causal entre pobreza y delito, sosteniendo que la pobreza y la desorganización social son el resultado y no la causa de los delitos,
y que el comportamiento incontrolado de la creciente infraclase amenaza con la destrucción del tejido mismo de las ciudades. El enfoque policial de las ventanas rotas es, en su raíz, un intento profundamente conservador de descargar el peso de la responsabilidad por el deterioro de las condiciones de vida sobre los pobres mismos y de defender que la solución de todos los males sociales consiste en formas cada vez más agresivas, ofensivas y restrictivas de labor policial, que implican más detenciones, más acoso y básicamente más violencia. A medida que la desigualdad no para de crecer, aumentan también las personas sin hogar y los desórdenes públicos, y mientras la gente continúe abogando por el uso de la policía para gestionar el desorden, veremos un aumento constante del ámbito del poder y la autoridad policiales a expensas de los derechos humanos y civiles. La orden de detener a Eric Garner vino de los escalafones superiores del departamento, como respuesta a las quejas de los comerciantes locales sobre la venta ilegal de cigarrillos. Tratar esto como un delito que exige el despliegue de una unidad de policías de paisano, 2 sargentos y refuerzos con agentes de uniforme parece excesivo e inútil. Garner ya había pasado por más de una docena de encuentros con la policía en circunstancias parecidas, incluidas temporadas en la cárcel. Esto no había servido para cambiar su comportamiento o mejorar sus circunstancias o las de su comunidad. Ningún tipo de formación en los procedimientos servirá para resolver esta tara de las políticas públicas. Asimismo, muchos partidarios de una reforma abogan por una mayor formación en sensibilidad cultural, destinada a reducir los prejuicios raciales y étnicos. Buena parte de esa formación se basa en la idea de que la mayoría de las personas tienen al menos algunos estereotipos y prejuicios sin examinar de los que no son conscientes, pero que influyen en su comportamiento. Algunos experimentos controlados muestran sistemáticamente que las personas disparan más rápido y con mayor probabilidad a un objetivo negro que a uno blanco en las simulaciones. Formaciones como la denominada labor policial justa e imparcial, Fair and Impartial Policing, usan escenificaciones de situaciones y simulaciones para ayudar a los agentes a ver y corregir esos prejuicios. La formación en diversidad y multiculturalidad no es una idea nueva y tampoco es excesivamente eficaz. La mayoría de los agentes ya han pasado por algún tipo de formación en diversidad y tienden a describirla como una programación que esconde motivos políticos y tranquiliza las conciencias, pero que está alejada de las realidades de la labor policial en las calles. Los investigadores no han detectado ningún impacto de las formaciones sobre problemas como las disparidades raciales en los controles de tráfico o las detenciones por posesión o tráfico de marihuana. Los prejuicios tanto implícitos como explícitos permanecen incluso después de formaciones orientadas e intensivas. Esto no se debe necesariamente a que los agentes se apeguen a sus prejuicios raciales, aunque podría ser el caso, sino a que las presiones institucionales siguen intactas. La policía estadounidense recibe un grado considerable de formación. Casi todos los agentes asisten a una academia organizada de policía y muchos cuentan con experiencia universitaria o militar previa. Asimismo, hay una formación continua. Los grandes departamentos de policía cuentan con su propio personal de formación, mientras que los pequeños se apoyan en los centros de formación estatales y regionales. Muchos estados han unificado las normas y formación de los agentes de policía, Police Officer Standards and Training, POST, que fijan las normas mínimas, desarrollan planes de formación y asesoran sobre las mejores prácticas. Aunque las normas de formación policial siguen estando mucho más descentralizadas en Estados Unidos que en muchos países que cuentan con cuerpos nacionales y academias de policía, el nuevo sistema POST ha avanzado mucho en la mejora de las normas y en la creación de una mayor uniformidad en los procedimientos. Sin embargo, incluso después de la formación, los agentes suelen tener un conocimiento inadecuado de las leyes que tienen que hacer respetar. La policía dispersa por norma a los jóvenes de las esquinas sin base legal, lleva a cabo registros sin motivos fundados y en algunos casos toma medidas coercitivas con base en un conocimiento erróneo de la ley. En Victoria, Texas, un agente atacó a un señor mayor, al que obligó a detenerse y aparcar porque no tenía la pegatina del registro junto a la matrícula. El hombre intentó explicar que el vehículo tenía una matrícula de vendedor de coches, que en Texas está exenta de llevar obligatoriamente la pegatina.
Cuando el agente se negó a escucharle, el hombre intentó que viniera al lugar del enfrentamiento su jefe de la tienda de coches. En vez de esforzarse en resolver el error, el agente intentó detener al hombre y al hacerlo le provocó heridas tan graves con una taser que el hombre tuvo que ser hospitalizado. En la investigación posterior, el agente insistió en que la resistencia pasiva del hombre era una amenaza que tenía que ser neutralizada. Como el incidente fue grabado por la cámara del salpicadero del coche patrulla, el agente fue despedido. La formación que los agentes reciben en la academia suele ser completamente distinta de la que reciben de los agentes formadores y de sus colegas de profesión. En la primera se hace hincapié en la disciplina estricta y en aprenderse de memoria leyes y reglamentos, dando más importancia a cómo deben ser las cosas que a la sustancia real. Los aspirantes no reciben gran cosa en lo que atañe a un asesoramiento sustantivo acerca de cómo tomar decisiones en un entorno complejo, según las memorias de 2 agentes veteranos. Incluso representaciones favorables, como el programa de telerrealidad The Academy, muestran con imágenes rotundas el entorno de adiestramiento militarizado dirigido por sargentos de instrucción que intentan quebrar a los reclutas mediante un entrenamiento punitivo y ataques personales humillantes. Cuando los agentes empiezan a trabajar, lo primero que suelen decirles sus colegas es que olviden todo lo que han aprendido en la academia. De hecho, en algunos aspectos la formación es parte del problema. En las últimas décadas, el centro de interés se ha desplazado considerablemente hacia la formación dirigida a la seguridad de la gente. Seth Stoughton, un exagente de policía que se hizo profesor de Derecho, muestra cómo los agentes se ven constantemente expuestos a escenarios en los que interacciones con los ciudadanos, que en un principio son inocuas, como las paradas de tráfico, se vuelven letales. El punto que se repite machaconamente es que cualquier encuentro puede volverse letal en una décima de segundo si los agentes no están preparados en todo momento para el uso de la fuerza letal. Cuando la policía se mete en una situación imaginando que podría ser la última, tratan a aquellos con los que se encuentran con miedo y hostilidad e intentan controlarlos en vez de comunicarse con ellos, y se precipitan mucho más en el uso de la fuerza a la mínima provocación o incluso incertidumbre. Véase el caso de John Crawford, un hombre afroestadounidense al que mató a tiros un agente de policía en un gran almacén Walmart, en Ohio. Crawford había cogido un fusil de aire comprimido de un estante y lo llevaba consigo por el almacén mientras continuaba con sus compras. Otro cliente llamó al teléfono de emergencias 911 para informar de que había un hombre con un arma de fuego en el almacén. Las imágenes de la videocámara del almacén muestran que uno de los agentes que acudieron tras la llamada disparó sin previo aviso mientras Crawford estaba hablando por teléfono. En Ohio es legal llevar armas a la vista, pero el agente había sido formado para usar la fuerza letal al ver un arma de fuego. El agente implicado no fue procesado, y a la novia de Crawford la intimidaron y amenazaron cuando fue interrogada tras el incidente. Igualmente, en Carolina del Sur, un agente de patrulla de la policía del estado se acercó en su vehículo a un joven que estaba en el coche en una gasolinera y le pidió el permiso de conducir. El joven se agachó dentro del coche para cumplir la orden y el agente le disparó sin previo aviso. Si ves un movimiento imprevisto, dispara. Esta insistencia en el uso de la fuerza letal procede en parte del ascenso de empresas de formación independientes especializadas en la formación en el servicio, cuyo personal está instruido por exmiembros de la policía y del ejército. Algunos de estos grupos trabajan tanto para clientes militares como policiales y hacen hincapié en los enfoques de tipo militar y en la mentalidad del guerrero. La compañía CQB, Close Quarters Battle, presume de formar a miles de policías locales, estatales y federales, así como a unidades militares estadounidenses y extranjeras, tales como los marines estadounidenses, Navy SEALs, junto a fuerzas especiales danesas, canadienses y peruanas. Su argumento recurrente es la táctica probada en batalla. Trojan Securities forma tanto unidades militares como policiales y ofrece instrucción policial en el uso de diferentes tipos de armas en muchos tipos de contextos, que incluyen un curso de 5 días en vigilancia policial encubierta y operaciones de inteligencia. El problema es particularmente grave en lo que atañe a los equipos SWAT.
Creados originariamente en la década de los 70 para hacer frente a actos ocasionales de violencia extrema, sospechosos atrincherados o enfrentamientos armados con la policía, estos equipos se dedican ahora casi en exclusiva a ejecutar órdenes de registro por tráfico de drogas e incluso realizan funciones normales de patrullaje provistos de armamento pesado y chaleco antibalas. Estas unidades violan habitualmente los derechos constitucionales, matan y mutilan a personas inocentes, a menudo por encontrarse en el lugar equivocado, y terminan con la vida de las mascotas de la gente. Estas unidades paramilitares se utilizan cada vez más para responder a las acciones de protesta. La reacción militarizada ante las protestas de Ferguson puede haber contribuido al agravamiento del conflicto en aquellas jornadas. Probablemente no sea una coincidencia que el anterior puesto del jefe de policía del condado de St. Louis fuera el de jefe de la unidad SWAT. Estas unidades reciben una cantidad considerable de formación en el servicio, financiado en parte por la incautación de fondos supuestamente procedentes del narcotráfico. Asimismo, el gobierno federal empezó a financiar la formación y el equipamiento de los equipos SWAT en la década de los 70 como parte de la última ronda de las grandes reformas nacionales de la policía, que estaban encaminadas a mejorar las relaciones entre policía y comunidad y a reducir la brutalidad policial mediante la mejora de la formación. En su lugar, esas reformas inyectaron millones de dólares en programas de formación que dieron como resultado el aumento de los equipos SWAT, la represión del tráfico de drogas y las tácticas militares de control de masas. Diversidad. No cabe duda de que la diferencia racial entre la policía, mayoritariamente blanca, y quienes fueron controlados por esta en Ferguson, Missouri, mayoritariamente afroestadounidenses, contribuyó a la intensidad de las protestas por el asesinato de Mike Brown. Los reformadores suelen hacer llamamientos al reclutamiento de más agentes racializados con la esperanza de que tratarán con mayor dignidad, respeto y equidad a las comunidades. Por desgracia, apenas hay pruebas que respalden esa esperanza. Hasta las fuerzas de policía más diversas tienen grandes problemas con los perfiles raciales y los prejuicios, mientras que los agentes negros y latinos parecen comportarse de manera muy similar a sus colegas blancos. En cifras nacionales, la composición racial de la policía se ajusta estrechamente a las cifras de población nacionales. La población estadounidense es en un 72% blanca y el 75% de la policía a nivel nacional es blanca. Los negros constituyen el 13% de la población y el 12% de la policía. Asiáticos y latinos están algo peor representados en comparación con sus porcentajes nacionales, pero no de una manera excesiva. En los departamentos de policía más grandes, solo el 56% de los agentes son blancos. Las disparidades parecen mayores en las comunidades racializadas, debido a la profunda segregación que existe en ellas. En estos casos, hay siempre un gran número de agentes blancos que patrullan zonas principalmente no blancas. Este contraste es aún más marcado que su opuesto, porque los blancos rara vez se preocupan de ser objeto de la labor policial de agentes no blancos, y porque las comunidades blancas tienden a tener menos interacciones negativas con la policía. Hoy se acumulan las pruebas que miden si la raza de los agentes afecta a su uso de la fuerza. La mayoría de los estudios demuestran que no afecta. Más preocupante aún es que algunos estudios indican que es más probable que los agentes negros lleven a cabo detenciones, sobre todo de civiles negros. Un nuevo estudio indica que pequeños aumentos en la diversidad producen peores resultados, mientras que los grandes aumentos empiezan a mostrar algunas mejoras. Pero solo un puñado de departamentos cumple con este criterio. Al final, concluyen los autores, no hay pruebas que indiquen que un aumento en la proporción de agentes negros se traduzca en una solución directa. El uso de la fuerza se concentra enormemente en un grupo de agentes que tienden a ser varones jóvenes que trabajan en zonas con altas tasas de delincuencia. Esta alta concentración del uso de la fuerza puede verse exacerbada por la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y por una cultura machista que, formal e informalmente, recompensa la agresividad policial. Estas mismas fuerzas culturales e institucionales militan contra un comportamiento diferencial por parte de los agentes no blancos. En el ámbito de los departamentos,
fuerzas de policía más diversas no obtienen mejores resultados en lo que atañe a la satisfacción de la comunidad, sobre todo entre los vecinos no blancos. Asimismo, estos departamentos suelen presentar las mismas probabilidades de tener problemas sistemáticos con el uso excesivo de la fuerza, como pudo comprobarse en las intervenciones federales en Detroit, Miami y Cleveland en los últimos años. Tanto Nueva York como Filadelfia cuentan con fuerzas de policía considerablemente diversas, aunque no tanto como las poblaciones de referencia. Sin embargo, ambas han estado bajo la lupa por el uso excesivo de la fuerza y las prácticas discriminatorias, tales como las paradas y cacheos. Ello se debe en buena medida a que las prioridades del departamento son determinadas por los líderes políticos locales, que han impulsado la adopción de un amplio abanico de medidas intensivas, invasivas y agresivas de control de la delincuencia, que por su naturaleza, apuntan desproporcionadamente a las comunidades racializadas. Entre estas se incluyen la política de las ventanas rotas, con su insistencia en los desórdenes públicos, y la guerra contra las drogas que se libra casi exclusivamente en barrios no blancos. Tener más agentes de policía racializados puede parecer una reforma interesante, pero en la medida en que los sistemas policiales más generales siguen en vigor, nada demuestra que esto permita pensar que vayan a reducirse sensiblemente la brutalidad o el exceso de celo en la labor policial. Justicia procedimental. La justicia procedimental versa acerca del modo en que se hace cumplir la ley, en contraposición a la justicia sustantiva, que comprende los resultados reales del funcionamiento del sistema. El informe del equipo de trabajo de Barack Obama, Policía para el siglo XXI, se centra en reformas procedimentales tales como la formación y anima a los agentes a esforzarse más en explicar por qué paran, interrogan o detienen a las personas. Se aconseja a los departamentos crear reglamentos coherentes sobre el uso de la fuerza y mecanismos para la supervisión ciudadana y la transparencia. El informe da a entender que más formación, diversidad y comunicación llevarán a una mejora de las relaciones entre la policía y la comunidad, a un control de la delincuencia más eficaz y a una mayor legitimidad de la policía. Objetivos parecidos ya se fijaron en la década de los 60. El informe Katzenbach, de 1967, sostenía que las raíces de la delincuencia residen en la pobreza y la exclusión racial, pero también afirmaba que una parte central de la solución era el desarrollo de un sistema de justicia penal más robusto y procedimentalmente justo que defendiera los derechos de todas las personas a estar libres de delincuencia. En esa línea, animaba a aumentar el gasto federal en justicia penal. Al igual que los programas locales de vivienda y de servicios sociales necesitaban apoyo federal, lo mismo sucedía para las cárceles, los tribunales y la policía. Todas las partes del sistema padecen desnutrición. Hay demasiado poco personal y el que hay no está suficientemente bien preparado ni suficientemente bien pagado. La comisión abogó por una mejor formación, diversidad racial en la contratación, innovaciones programáticas e investigación. La Comisión Kerner sobre desórdenes civiles llegó a una conclusión parecida y abogó por formación, planificación, sistemas de inteligencia adecuados y conocimiento de la comunidad del gueto. Asimismo, el borrador inicial de la Ley de Calles Seguras de Johnson abogaba por más recursos para reclutar y formar a la policía, modernizar los equipos, mejorar la coordinación entre las agencias de justicia criminal y poner en marcha iniciativas innovadoras de prevención y rehabilitación. Contó con el apoyo de la American Civil Liberties Union, ACLU, y otros grupos reformistas progresistas. Tras su tramitación por el Congreso, la ley concedió sobre todo fondos en grandes bloques para que los estados los usaran como mejor consideraran. Durante la década siguiente, el resultado fue una enorme expansión de los equipamientos policiales, equipos SWAT y equipos contra el tráfico de drogas, pero casi nada de dinero para prevención y rehabilitación. Entendiendo la cuestión de la labor policial como un problema de formación y profesionalización inadecuadas, los reformadores no fueron capaces de abordar directamente el modo en que la naturaleza misma de la labor policial y el ordenamiento jurídico servían para mantener y exacerbar la desigualdad racial. Abogando por la ley y el orden, sin prejuicios raciales,
refuerzan un sistema que coloca a las personas racializadas en una desventaja estructural y contribuye a su profundo distanciamiento social y legal. En el fondo, son incapaces de darse cuenta de que la naturaleza fundamental del derecho y de la policía, desde sus orígenes remotos, consiste en ser una herramienta para gestionar la desigualdad y mantener el statu quo. Las reformas de la policía que no son capaces de abordar directamente esta realidad están condenadas a reproducirla. El Departamento de Justicia comete el mismo error en su informe sobre el Departamento de Policía de Ferguson. Recurre en excesiva medida a la mejora de la formación y a la expansión de las iniciativas de policía comunitaria para abordar los prejuicios raciales y el uso excesivo de la fuerza. Asimismo, aboga por que la policía reconozca su papel histórico en la opresión racial, como hicieron recientemente el director del FBI James Comey y en menor medida el jefe de la policía William Bratton en Nueva York. Dicho de otra manera, el documento expone principalmente reformas procedimentales destinadas a conseguir que el proceso de la labor policial sea más democrático, mediante la consulta interna con los agentes y sus sindicatos, y consultas externas con la ciudadanía. Se insta a los departamentos de policía a que piensen sobre cómo son percibidas sus acciones por la comunidad y a buscar las interacciones no violentas con la ciudadanía para crear relaciones de confianza. Esas reformas pueden mejorar la eficacia de las burocracias policiales y mejorar las relaciones con las personas que participan activamente en los diálogos entre la policía y la comunidad, pero no servirán de mucho para abordar los resultados de la labor policial tan distintos con arreglo a la raza. Esto se debe a que incluso la aplicación neutra desde el punto de vista de la raza del código de circulación se cebará invariablemente con los vecinos más pobres, que tienen menos recursos para el mantenimiento de sus vehículos y para pagar las multas. Una policía bien formada que respete los procedimientos no dejará por ello de detener gente sobre todo por delitos leves, mientras que en la peor parte seguirán llevándosela a las comunidades racializadas, porque el sistema está diseñado para funcionar así y no por los prejuicios o las confusiones de los agentes. Policía comunitaria. A todo el mundo le gusta la idea de un agente de policía de barrio que conoce y respeta a la comunidad. Por desgracia, se trata de una interpretación mítica de la historia y de la naturaleza de la labor policial en las ciudades, como explicaremos en el capítulo 2. Lo que distingue a la policía de otras agencias de la ciudad es que puede hacer un uso legal de la fuerza. Aunque es necesario que los policías respeten la ley y se contengan en el uso de la fuerza, no cabe esperar que sean mucho más amables de lo que lo son, habida cuenta de su papel actual en la sociedad. Mientras su trabajo consiste en criminalizar todos los comportamientos incontrolados y en financiar a los ayuntamientos con campañas masivas de imposición de multas, sus interacciones con los ciudadanos en las zonas con mucha delincuencia serán ásperas y distantes en el mejor de los casos, y hostiles y agresivas en el peor. Los ciudadanos se resistirán y verán sus esfuerzos como algo intrusivo e ilegítimo. La policía reaccionará ante esa resistencia poniéndose a la defensiva y reafirmándose aún más. La policía comunitaria no es posible en tales condiciones. Otra parte del problema reside en la naturaleza de la comunidad. Steve Herbert muestra que las reuniones comunitarias tienden a estar pobladas por los vecinos más antiguos, propietarios de sus casas y no inquilinos, dueños de negocios y caseros. Las opiniones de los inquilinos, los jóvenes, las personas sin hogar, los inmigrantes y la gente más marginada socialmente apenas se ven representadas. De resultas de ello, tienden a centrarse en las preocupaciones por la calidad de vida, en referencia a comportamientos incontrolados de carácter leve, en vez de en los delitos graves. En todo el país, los programas de policía comunitaria se han basado en la idea de que la comunidad debería comunicar a la policía preocupaciones de todo tipo acerca de las condiciones del barrio, y ésta se encargaría de trabajar con ella para encontrar soluciones. Sin embargo, los instrumentos de los que dispone la policía para resolver esos problemas suelen limitarse, por regla general, a acciones de observancia punitiva de la ley, tales como detenciones y multas. Por regla general, los programas de policía comunitaria suelen abogar por un mayor uso de las competiciones de atletismo organizadas por la policía,
por las actividades positivas de tipo no policial con los jóvenes y por un mayor esfuerzo en trabar relaciones con miembros de la comunidad. Sin embargo, apenas hay investigaciones que indiquen que esas iniciativas reduzcan la delincuencia o ayuden a superar el exceso de celo policial. El menudeo de drogas y su consumo generan un enorme número de llamadas a los servicios de policía. Criminalizar esas actividades no ha contribuido en nada a reducir la disponibilidad y los efectos negativos sobre los individuos o las comunidades. Sin embargo, ha producido importantes consecuencias negativas para las personas detenidas y ha supuesto una sangría de recursos de los municipios y de los estados. Las investigaciones realizadas muestran que la policía comunitaria no empodera a las comunidades de manera apreciable. Extiende los poderes de la policía, pero no hace nada para reducir el fardo del exceso de celo policial que recae sobre las personas racializadas y las pobres. Por el contrario, ha llegado el momento de invertir en las comunidades mismas. Los presupuestos participativos y una mejora de la rendición de cuentas de las autoridades locales servirán más para mejorar el bienestar de las comunidades que el aumento de los poderes y del ámbito de la labor policial. Mejora en la rendición de cuentas. Exigir responsabilidades a la policía es otro de los centros de interés de los reformadores. En la mayoría de los casos, los activistas han exigido que la policía sea procesada judicialmente, aunque en contadas ocasiones los resultados sean positivos, lo que lleva a algunos a defender nuevas formas de fiscalización de la policía. Muchos reformadores, frustrados por la inacción local, han puesto sus expectativas en la intervención del gobierno federal, aunque apenas cabe reseñar buenos resultados a este respecto en el pasado. Finalmente, las cámaras policiales pegadas al cuerpo han aparecido como una posible solución tecnológica, pero suscitan graves preocupaciones por la intimidad. Fiscales independientes. Existen grandes obstáculos legales, sociales e institucionales a la fiscalización de la policía, aunque es difícil conseguir cifras concretas. Resulta sumamente raro que se enjuicie con éxito a un agente de policía por matar a alguien en acto de servicio, en los casos donde no hay una presunta corrupción. Un informe reciente mostraba que en los últimos 10 años, solo 54 agentes fueron acusados por tiroteos letales en acto de servicio. De ellos, únicamente 11 fueron condenados. Su condena fue de solamente 4 años como promedio, mientras que para algunos fue tan solo de unos meses. Las escasas condenas que se han producido han sido sobre todo resultado de grabaciones en video o del testimonio de otros agentes. Desde el momento en que empieza una investigación de un tiroteo policial, hay barreras estructurales para la acusación y el procesamiento. Cuando hay motivos para creer que el tiroteo podría no estar justificado, los fiscales tienden a asumir un papel de mayor relieve. Sin embargo, deben contar con la colaboración de la policía para reunir las pruebas necesarias, lo que incluye las declaraciones de testigos. A veces los agentes de la policía que estaban en la escena son los únicos testigos del acontecimiento. La relación de colaboración estrecha entre policía y fiscales, que normalmente es un recurso en las investigaciones de homicidios, se convierte en un conflicto de intereses en todos los casos, salvo los que están muy claros. De resultas de ello, los fiscales suelen ser muy reacios a dedicarse a esos casos con ahínco. Asimismo, toda vez que, por regla general, los fiscales de distrito son cargos electos, suelen ser reacios a que se les vea como una instancia que cohíbe la labor policial, puesto que la ciudadanía percibe a los fiscales de distrito como defensores de la ley y el orden. Incluso en los periodos de intensa preocupación por las malas prácticas de la policía, la ciudadanía no deja de expresar una marcada inclinación a favor de la policía. Podemos comprobar los efectos de esa inclinación en el caso de Darren Wilson, el agente que disparó a Michael Brown en Ferguson. Los fiscales emplearon meses para recoger y presentar pruebas. Aunque esto les hizo aparecer como profesionales meticulosos, también supuso un periodo de enfriamiento en la opinión pública, lo que permitió que las peticiones de procesamiento de la gente se mitigaran. Asimismo, la Fiscalía del Distrito del Condado de St. Louis decidió usar un enfoque radicalmente distinto en este caso. Por regla general,
Los fiscales hacen una breve presentación de las pruebas ante un jurado de acusación, al que piden la consideración de determinados cargos. Habida cuenta de que el umbral es tan bajo para la aceptación de los motivos fundados y del carácter unilateral del procedimiento acusatorio, la norma es que se obtenga un acto acusatorio. En este caso, el fiscal del distrito decidió aportar al jurado de acusación una amplia variedad de pruebas contradictorias y muy pocos datos de contexto para evaluarlas y permitirle decidir, sin presiones, si una acusación está justificada y de qué delito. Ello permitió al fiscal del distrito librarse de toda responsabilidad por el resultado y sirvió para confundir y minar la confianza del jurado de acusación, apostando a que probablemente pecaría de exceso de cautela y se abstendría de formular una acusación. Normalmente, este órgano recibe indicaciones claras y solo desautoriza a los fiscales en casos extremos. Una alternativa que se está intentando poner en práctica en varios estados es la creación de una oficina independiente del fiscal de la policía que esté más apartada de la política local. La expectativa es que esas acusaciones independientes sean vistas como algo más legítimo, con independencia del resultado. Asimismo, los mostradores azules podrían convertirse en depósitos de conocimiento experto sobre acusaciones contra la policía. Aunque sigan vinculadas a la política en el ámbito local, estas oficinas, gracias a su enfoque particular, podrían estar en mejores condiciones de protegerse de los reproches de que ejercen una labor acusatoria excesivamente agresiva, así como de que no apoyan a la policía, ya que este es su propósito principal. Sin embargo, incluso cuando un fiscal está motivado, existen enormes trabas legales. Las leyes de los estados que autorizan el uso de la fuerza por parte de la policía, respaldadas por decisiones del Tribunal Supremo, dan a la policía una laxitud considerable en el uso de la fuerza letal. En el caso de 1989, Graham vs. Connor, el Tribunal Supremo dictaminó que los agentes pueden usar la fuerza cuando se trata de llevar a cabo una detención legal o cuando creen razonablemente que la persona representa una amenaza seria para el agente o para los demás. Esto significa que la policía puede iniciar el uso de la fuerza ante cualquier resistencia a la detención. En Missouri y en muchos otros lugares, cuando se percibe que hay un intento de arrebatar el arma a un agente, el uso de la fuerza letal está justificado. El tribunal dijo también que la totalidad de las circunstancias deben ser juzgadas con comprensión hacia la naturaleza de las decisiones policiales que se toman en décimas de segundo. Así pues, las consideraciones sobre la gravedad y las acciones previas del presunto delincuente, así como la formación y la dirección profesional del agente, son factores que pueden ser tenidos en cuenta por un jurado. En algunos casos, las leyes del Estado ni siquiera reflejan las nuevas normas federales. Los recientes procesamientos de policías en Missouri y Carolina del Sur se vieron enturbiados por las leyes de los estados que permiten a la policía disparar a sospechosos que se dan a la fuga. Otra dificultad que no se superará con fiscales independientes es la mentalidad de los jurados. La cultura popular y el discurso político están impregnados de comentarios sobre la importancia central de la policía en el mantenimiento de la integridad estructural básica de la sociedad, así como sobre la naturaleza peligrosa de su trabajo, por muy equivocados que estén ambos. El estándar legal para juzgar a la policía intensifica esa tendencia a identificarse con ellos. Por último, a pesar de la retórica de la sociedad posracial, el racismo y el prejuicio siguen estando omnipresentes en la sociedad estadounidense, y en ningún otro lugar tanto como en el ámbito de la justicia criminal. Hay pruebas abundantes de que los prejuicios de los jurados exacerban las disparidades raciales en los resultados de la justicia criminal, lo que incluye condenas deliberadamente injustas, aplicación de la pena de muerte y condenas por tráfico de drogas. Las últimas investigaciones muestran que cuanto más cerca de los negros viven los blancos, más positivas son sus opiniones sobre la policía, lo que no permite albergar buenos presagios para una acusación en un lugar como el condado de St. Louis. Los jurados blancos tienen mucha mayor probabilidad de ponerse del lado de la policía, con independencia de la raza del agente y de la persona muerta. Intervención federal.
Muchos defensores de la reforma han pedido que el gobierno federal se implique más en exigir responsabilidades a las policías locales y en investigar reglas y prácticas sistemáticas, citando los conflictos que hemos señalado al hablar de las policías locales y los fiscales de distrito. Desde el periodo de los derechos civiles, cuando el gobierno reconoció que los sistemas legales locales se negaban a acusar a los responsables de violencia racista, el Departamento de Justicia, DOJ en sus siglas en inglés, recibió la autorización para interponer demandas contra agentes individuales mediante acusaciones por violación de los derechos civiles. Los activistas también se han dirigido al DOJ cuando perciben que la policía local y los responsables políticos se muestran indiferentes a sus demandas de reformas sistémicas. Desde 1994, a raíz del incidente de Rodney King, el DOJ ha sido autorizado a emprender investigaciones, elaborar informes e incluso presentar demandas en casos en los que hay indicios de un patrón sistemático de violaciones de derechos constitucionales. Su capacidad de exponer problemas y de ejercer presión sobre los responsables locales es vista como una instancia de control sobre la política local y el poder de la policía. Asimismo, muchos activistas confían en que la intervención federal les dará mayor poder en su trato habitual con las policías locales. En la práctica, esas acusaciones e investigaciones son raras. A menudo, la policía local se niega a colaborar y algunos se niegan en rotundo a obedecer. Esto obliga a entablar demandas adicionales, lo que aumenta los costes y retrasa las reformas. La sección de derechos civiles del DOJ cuenta con solo 50 abogados, algunos de los cuales se dedican a otras tareas. En acciones individuales, la carga de la prueba exige que haya pruebas de la intención de privar a alguien de sus derechos. Por regla general, las acciones emprendidas en caliente asociadas a cualquier indicio de una posible amenaza al agente de policía suelen socavar los actos acusatorios. Por añadidura, la preocupación ante intromisiones federales graves en los sistemas locales de justicia se traduce en que solo se presentan los casos más claros, únicamente unos 100 anuales. Los aproximadamente 17,000 departamentos de policía independientes que hay en el país tienen su propia manera de hacer las cosas, con notable autonomía. Una victoria política o legal que imponga cambios en un departamento de policía local puede carecer de toda relevancia para el departamento de al lado. Aún en los casos que terminan con acuerdos voluntarios o sentencias acordadas impuestas por el tribunal, los resultados casi nunca son significativos o duraderos. En 1999, el DOJ aceptó una sentencia acordada con la policía del estado de Nueva Jersey para abordar los casos de conducción por parte de personas negras, driving while black, introduciendo una serie de cambios en la formación de sus agentes, su asignación de servicios, la manera de llevar a cabo paradas y registros y el trabajo administrativo. Sin embargo, a la postre, un estudio de sus prácticas 5 años después mostraba que el 75% de todas las paradas seguían teniendo como objeto a conductores negros y latinos. En Cleveland, el DOJ consiguió que el Departamento de Policía se aviniera a prohibir los disparos sobre vehículos en fuga si no existe una amenaza directa contra la vida. El acuerdo no pareció surtir mucho efecto cuando los agentes mataron a un conductor desarmado y a un pasajero después de realizar 137 disparos porque habían confundido una explosión del motor del vehículo con un disparo. El DOJ está facultado para retener subsidios federales a los departamentos que no hagan cambios, pero nunca lo lleva a la práctica. En lugar de dar pasos, que con frecuencia son solo cosméticos, para mejorar la legitimidad de la policía, el DOJ debería demandar una reevaluación del largo recorrido de la ampliación del papel de la policía en la desigualdad racial o de clase. La debilidad de este proceso reside en parte en que los cambios impuestos tienden a reproducir las reformas fallidas descritas en este capítulo. Mejora de la formación, instalación de cámaras en salpicaderos y pegadas al cuerpo y mejoras en el mantenimiento de expedientes. El informe del DOJ sobre las prácticas policiales en Ferguson contribuyó a poner de manifiesto la insuficiencia de la financiación federal y estatal de las operaciones policiales municipales y los prejuicios raciales y la escasa calidad de las prácticas policiales y los servicios judiciales.
Llegaba incluso a recomendar la restricción de las citaciones judiciales fuertemente discrecionales y de las detenciones por delitos menores, así como la reducción de la presencia policial en las escuelas. Por desgracia, su principal recomendación consistió en la instalación de un sistema de policía comunitaria, sin abordar todos los problemas que ésta acarrea. No entraba a discutir la moderación de la guerra contra las drogas, la militarización de la policía ni la política de ventanas rotas. Bajo la administración Trump, hay aún menos motivos para servirse de esa estrategia para refrenar a la policía local. El fiscal general Jeff Sessions ha dejado claro que dará vía libre a la policía local y que las investigaciones y acusaciones federales serán pocas y muy espaciadas, como lo fueron durante la presidencia de George W. Bush. Por el contrario, tenemos que pedir responsabilidades directas a los responsables locales por el comportamiento y la misión de la policía local. Cámaras corporales. Los reformadores han apuntado a las cámaras corporales como una manera de disuadir y de pedir cuentas a los agentes por comportamientos inapropiados. La administración Obama acogió esa reforma y aportó miles de millones de dólares a los presupuestos de la policía para llevarla a cabo. Las cámaras de salpicadero, que llevan en uso un cierto tiempo, se están generalizando. A los departamentos de policía les gusta vigilar a los agentes, y las cámaras parecen haber reducido el número de denuncias ciudadanas y demandas contra agentes de policía. En algunos casos también han resultado útiles para las acusaciones. Hay un problema de indisciplina por parte de los agentes. En numerosos casos de tiroteos, los agentes no encendieron sus cámaras. Por ejemplo, uno de los agentes presentes en el tiroteo de Walter Scott en Charleston no tenía su cámara encendida. Ni uno solo de los agentes presentes en un tiroteo en Washington, D.C. en 2016 tenía su cámara encendida. Paul O'Neill, un joven de 18 años, murió por los disparos de la policía en Chicago, pero ninguno de los agentes tenía su cámara encendida. De hecho, un estudio descubrió que los departamentos que usan cámaras tienen un mayor porcentaje de tiroteos. A fin de cuentas, las cámaras corporales tienen la misma eficacia que los mecanismos de rendición de cuentas en vigor. Si los fiscales de distrito locales y los jurados de acusación son reacios a actuar apoyándose en las pruebas proporcionadas por las cámaras, entonces los tribunales no serán una herramienta de rendición de cuentas eficaz. Dar acceso a las grabaciones a las juntas de revisión de quejas locales podría ayudar a algunas investigaciones, pero a menudo esas juntas solo tienen una autoridad limitada. Asimismo, las cámaras corporales suscitan una importante preocupación por la intimidad y las libertades civiles. ¿Qué pasará con los videos? En el pasado, la policía ha usado la información recogida para hacer bases de datos de bandas, carpetas rojas de activistas políticos y enormes bases de datos de personas que no están acusadas de tener comportamientos delictivos. ¿Quién tendrá acceso a esas imágenes? En algunos casos, los ciudadanos pueden tener acceso a ese material. En Seattle, donde el estado de Washington cuenta con sólidas leyes de transparencia, la policía ha empezado a publicar videos en YouTube con las imágenes de las personas difuminadas. Aunque esto proporciona cierto grado de anonimato, las personas que están al corriente de las circunstancias del hecho pueden identificar con mucha facilidad a la gente que aparece. Si la razón principal del apoyo público a las cámaras corporales es la mejora de la rendición de cuentas, entonces las filmaciones deberían estar bajo el control de un organismo independiente y no de la policía. Alternativas. Cualquier expectativa concebible de pedir cuentas a la policía debe basarse en una mayor apertura y transparencia. Los departamentos de policía son tristemente conocidos por ser estrechos de miras y por estar a la defensiva. Su estatuto especial de detentores exclusivos de la violencia legítima ha contribuido a un ellos contra nosotros que ha engendrado una cultura del secreto. Prácticas arraigadas que no sirven para ningún propósito legítimo, prácticas infructuosas, racismo implícito y explícito entre la escala básica policial y una cultura de hostilidad hacia la ciudadanía tienen que ser extirpadas. La policía tiene que dejar de oponerse a las peticiones de información de la ciudadanía,
los investigadores y los medios de comunicación. Deberían auspiciar una mayor supervisión ciudadana, incluyendo a civiles en los principales órganos de toma de decisiones. Del mismo modo que muchos hospitales, universidades y corporaciones cuentan con directores externos salidos de las comunidades a las que sirven, la policía debería incluir a esas personas en lugar de excluirlas. Esto se hace en lugares como Seattle y Oakland, que han creado comisiones ciudadanas sobre la policía con resultados alentadores. Lo ideal sería que esas personas fueran elegidas por las comunidades en vez de la policía o incluso los líderes políticos. Se trata de un requisito básico de una labor policial democrática. Como señala Barry Friedman, profesor de Derecho de la NYU, nuestro fracaso en la supervisión de las acciones de la policía pone en peligro nuestra sociedad, con mayor motivo cuando las nuevas tecnologías otorgan a la policía la capacidad de escudriñar en cada vez más aspectos de nuestras vidas privadas. No podemos depender de unos pocos individuos bien intencionados para poner freno a un poder policial excesivo. Es necesario asentar bases institucionales de poder compensatorio para supervisar a la policía de manera activa y exhaustiva. Desarmar a la policía. Desde 1990, la policía en Gran Bretaña ha matado a un total de 50 personas. Solo en marzo de 2016, la policía estadounidense mató a 100 personas. Sí, hay más personas y más armas en Estados Unidos, pero la escala de los muertos a manos de la policía va mucho más allá de esas diferencias. La policía estadounidense está equipada con un impresionante arsenal de armamento que va desde armas cortas semiautomáticas y fusiles automáticos AR-15 a lanzagranadas y ametralladoras del calibre 50. Buena parte del armamento militarizado procede directamente del Pentágono gracias al programa 1033, un programa de transferencia de armas que empezó en 1997. El programa se ha traducido en la distribución de equipamiento militar por un valor de $4.000 millones. Los departamentos de policía locales pueden conseguir armamento adicional sin coste alguno y sin tener que responder preguntas sobre el uso que le van a dar. Las comunidades pequeñas ahora tienen acceso a vehículos blindados para el transporte de tropas, fusiles de asalto, lanzagranadas y diferentes tipos de armamento menos letal, tales como balas de goma y proyectiles de gas pimienta. Asimismo, el Departamento de Seguridad Interior, DHS en sus siglas en inglés, ha concedido $34.000 millones en subvenciones contra el terrorismo, una gran bendición para los contratistas militares, que intentan ampliar su acceso a los mercados civiles de la policía. Los equipos SWAT se han convertido en los principales consumidores de armamento y tácticas militarizadas. Estos equipos fuertemente armados casi nunca se usan para su propósito original, que era el de hacer frente a situaciones con rehenes o con sospechosos atrincherados. Por el contrario, su función consiste ahora en ejecutar sentencias judiciales, servir de refuerzo en operaciones encubiertas de detención de narcotraficantes de bajo nivel durante el acto de transacción y patrullar zonas con mucha delincuencia. Buena parte de esa expansión ha estado impulsada por políticas federales que financiaron el equipamiento de esas unidades directamente o apoyándose en la legislación de incautación de bienes del narcotráfico. El uso creciente de unidades paramilitares ha producido docenas de incidentes en los que la policía ha matado o herido a personas por error, incluido el lanzamiento de una granada aturdidora a la cuna de un bebé durante una redada por tráfico de drogas en Georgia en mayo de 2014. El niño sufrió quemaduras graves y entró en coma. No se encontraron drogas ni se detuvo a nadie. Un agente fue acusado de perjurio, pero fue absuelto en el juicio. De hecho, el fiscal local amenazó a los miembros de la familia con acusarlos por las heridas del niño. Esta casi total ausencia de rendición de cuentas por las redadas chapuceras, el uso excesivo de la fuerza y la deshumanización de los sospechosos debe ser corregida. Para empezar, tendría que deshacerse de todo el arsenal militar, pero incluso las armas de mano presentan problemas. ¿De verdad es la policía armada el instrumento más apropiado en la mayoría de los casos? Incluso cuando los agentes resultan heridos o muertos, la posesión de un arma por parte del agente contribuye a veces a su victimización.
Los sospechosos que están determinados a huir de la policía tienen una mayor probabilidad de usar una fuerza letal precisamente porque saben que el agente está armado. Esto significa que están dispuestos a agravar radicalmente el peligro de la situación. Un sospechoso armado tiene muchas menos probabilidades de disparar a un agente desarmado. ¿Significa esto que algunas personas pueden librarse de ser detenidas? Sí. Pero también significa que se salvan muchas vidas, incluidas las vidas de agentes, y que hay una mejoría general de la legitimidad de la policía. Las paradas de tráfico serían menos letales para los agentes y para los ciudadanos si los policías no llevaran armas. Aunque la policía insiste en la necesidad de las armas de fuego, la inmensa mayoría de los agentes nunca dispara sus armas, y algunos presumen de tener largas carreras en la profesión sin haber tenido que usarlas en acto de servicio. Algunos dirán que actúan como elemento disuasorio y que reafirman la autoridad policial al objeto de que no sea necesaria ninguna fuerza adicional. Esto puede ser cierto en casos marginales, pero apoyarse en la amenaza de la fuerza letal para hacer cumplir las leyes es radicalmente contrario a la labor policial por consenso. El hecho de que la policía vea la necesidad de reafirmar constantemente su autoridad con la amenaza del uso de la violencia letal pone de manifiesto una crisis fundamental de la legitimidad de la policía. El rol de la policía. Sin embargo, por encima de todo necesitamos repensar el papel de la policía en la sociedad. Los orígenes y las funciones de la policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase. La represión de los trabajadores y la estricta vigilancia y microgestión de las vidas de las personas racializadas han estado siempre en el centro de la labor policial. Cualquier estrategia de reforma de la policía que no atienda a esta realidad está condenada al fracaso. Tenemos que dejar de pensar en las reformas procedimentales como solución y evaluar críticamente los resultados reales de la labor policial. Tenemos que reevaluar constantemente lo que se pide hacer a la policía y el impacto que la labor policial tiene sobre las vidas de las personas sobre la que ésta se ejerce. Una guerra contra los pobres más amable, suave y diversa sigue siendo una guerra contra los pobres. Como señala Chris Hayes, organizar la labor policial para la recaudación de tasas y multas para la financiación de los gobiernos locales socava los ideales básicos de la democracia. Y mientras la policía se dedique a librar guerras simultáneas contra las drogas, la delincuencia, los desórdenes y el terrorismo, tendremos una labor policial agresiva e invasiva que criminaliza de manera desproporcionada a los jóvenes, pobres, varones y no blancos. Tenemos que dar marcha atrás en esta expansión espectacular de los poderes de la policía y su papel en el encarcelamiento masivo que constituye el corazón de las nuevas leyes Jim Crow. Estamos asistiendo a una crisis política. En todos los ámbitos y en ambos partidos, nuestros líderes políticos han adoptado una política neoconservadora que ve todos los problemas sociales como problemas policiales. Han renunciado a utilizar el gobierno para mejorar las desigualdades raciales y económicas, y parecen empecinados en empeorar esas desigualdades y usar a la policía para gestionar las consecuencias. Han estado durante décadas enfrentando a los policías contra la ciudadanía, al mismo tiempo que les pedían que fueran más amables y que mejoraran las relaciones con la comunidad. No pueden hacer ambas cosas a la vez. Un número creciente de líderes policiales está pronunciándose sobre los fracasos de ese enfoque. A raíz de las muertes trágicas de 5 agentes de policía en Dallas, el jefe David Brown afirmó: "En este país pedimos a los polis que hagan demasiadas cosas. Lo hacemos. Ante cada fracaso social, dejamos todo en manos de los polis para que lo resuelvan. Si la financiación de la sanidad no es suficiente, que se ocupen de ello los polis. Aquí, en Dallas, tenemos un problema de perros callejeros. Pongamos a los polis a perseguir a los perros callejeros. Las escuelas fracasan. Que se ocupen los polis. Pedimos demasiado. La labor policial nunca se pensó para resolver todos esos problemas. Se nos dice que la policía es portadora de justicia. Están aquí para ayudar a mantener el orden social al objeto de que nadie se vea sometido a abusos. La aplicación neutral de la ley nos libera a todos. Sin embargo, esta concepción de la labor policial es en gran parte mítica.
La policía estadounidense funciona, con independencia de las buenas intenciones que tenga, como un instrumento para la gestión de desigualdades profundamente arraigadas de una manera que sistemáticamente produce injusticias para los pobres, los marginados sociales y los no blancos. Parte del problema es que nuestros políticos, medios de comunicación e instituciones de la justicia criminal equiparan con demasiada frecuencia justicia con venganza. La cultura popular está impregnada de fantasías de venganza en las que los afligidos devuelven un terrible castigo a aquellos que les han hecho daño. A menudo esto trae consigo una fantasía en la que quienes han sido empujados a los márgenes apuntan a los poderosos. Es una fantasía del empoderamiento mediante la violencia. La policía y las cárceles se han convertido en nuestros instrumentos preferidos para aplicar el castigo. Todo nuestro sistema de justicia criminal se ha convertido en una gigantesca fábrica de venganza. Las leyes de los 3 strikes, los registros de agresores sexuales, la pena de muerte y la eliminación de la libertad condicional son formas de venganza y no de protección. Segmentos enteros de nuestra sociedad han sido declarados culpables de antemano. Esto no es justicia, es opresión. La verdadera justicia intentaría recuperar a las personas y las comunidades, reconstruir la confianza y la cohesión social, ofrecer una salida a las personas, reducir las fuerzas sociales que empujan a la delincuencia y tratar tanto a las víctimas como a los responsables del crimen como seres humanos de pleno derecho. Nuestra policía y el sistema general de la justicia criminal no solo no obtienen esos resultados, sino que rara vez consideran que tengan que ver algo con su cometido. Hay policías y otros agentes de justicia criminal que quieren usar su poder para mejorar la situación de las comunidades y las personas y proteger a las buenas personas de las malas. Pero esa actitud se basa en la misma idea degradada de la justicia como castigo y es contraria a los imperativos políticos de la institución en la que operan. Hay un número creciente de policías contrariados en todo el país que están profundamente frustrados por el cometido que se les ha asignado y los instrumentos que les han dicho que tienen que utilizar. Están hastiados de ser parte de un sistema de encarcelamiento y castigo de masas. Esto es particularmente agudo entre los agentes afroestadounidenses, que ven las terribles consecuencias de buena parte de lo que hace la policía en sus comunidades. Algunos están empezando a alzar la voz, como es el caso de los 12 del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, que demandaron a su departamento por la imposición de cuotas ilegales. Muchos, sin embargo, tienen miedo a alzar la voz. Pero no todos los policías tienen buenas intenciones. Son demasiados los que se dedican a cometer abusos en razón de la raza, el género, la religión y la condición económica. El racismo explícito e intencionado goza de buena salud en las fuerzas de policía estadounidenses. Nos piden que creamos que esos incidentes son fechorías de unas pocas manzanas podridas. Pero entonces, ¿por qué la institución policial se dedica sistemáticamente a proteger esas fechorías? Con demasiada frecuencia, cuando se señalan los prejuicios en la labor policial, la respuesta consiste en cerrar filas, negar toda intención de causar daño y bloquear toda medida disciplinaria contra los agentes implicados. Esto envía un mensaje inequívoco de que los agentes están por encima de la ley y son libres de actuar conforme a sus prejuicios sin temor a las consecuencias. Asimismo, da a entender que la institución está más preocupada de defenderse a sí misma que de erradicar esos problemas. ¿Se vuelve de verdad más segura nuestra sociedad mediante el encarcelamiento de millones de personas? ¿Pedir a la policía que sea la principal agencia que se encargue de las personas sin hogar, la enfermedad mental, la disciplina escolar, el desempleo juvenil, la inmigración, la violencia juvenil, el trabajo sexual y las drogas es realmente la mejor manera de conseguir una sociedad mejor? ¿Se puede realmente formar a la policía para desempeñar todas estas tareas de un modo profesional y no coercitivo? En los minutos que siguen, expongo los argumentos que llevan a responder negativamente a esas preguntas y bosquejo un plan para construir una alternativa. Cualquier plan real de reforma de la policía debe sustituir la policía por comunidades empoderadas que trabajan para resolver sus propios problemas. Las comunidades pobres racializadas han sufrido las consecuencias de altas tasas de delincuencia y de disturbios. Son sus hijos los que sufren los tiroteos y los robos,
también se llevan la peor parte de una labor policial agresiva, ofensiva y humillante. La labor policial nunca será un instrumento adecuado para el empoderamiento comunitario y mucho menos para la justicia racial. Las comunidades deben enfrentarse directamente a los mecanismos políticos, económicos y sociales que producen enormes abismos entre las razas y las crecientes brechas entre ricos y pobres. No necesitamos reformas policiales vacías. Necesitamos una democracia robusta que dé a las personas la capacidad de exigir a su gobierno y a sí mismas soluciones reales y no punitivas a sus problemas.